de ser padres cuando nace, y qué gozo que podemos tener al ver crecer a nuestros hijos, cuando los vemos bebitos, cuando los miramos ahí en la noche, cuando duermen, sentimos su respiración, el calorcito, y cuántas veces madrugada estar, despiertos con ellos cuando están enfermos, cuando están un poquito afiebrados, pero qué gran bendición es cuando uno los ve crecer, dar sus primeros pasos, cuando por ahí empiezan a andar en bicicleta y verlo en sus logros en el colegio, hasta ver una persona adulta, una persona que realmente ha crecido. Uno ha invertido tiempo, ha invertido trabajo, educar, alimentar, prepararlos para la vida, y todo eso se ve en el fruto. Y una de las cosas que podemos ver, que es toda una vida de trabajo, pero así también en el Señor, es hermoso ver a los hijos en el Señor, personas que uno ve desde que nació en el Evangelio, empezar a invertir trabajo, invertir tiempo, esfuerzo, invertir oración, muchas veces invertir consejo, ayuda de toda índole, invertir lágrimas, oraciones y clamor, pero cuando ve que esa persona comienza a crecer, da sus primeros pasos en el Evangelio, no tan solo por las primeras lecciones que pueda aprender, sino también empezar a ver cómo madura en el Evangelio y cómo realmente esa persona comienza a crecer en Dios, hasta que uno después lo ve sirviendo a Dios. Y qué gozo aquellos que tengan un llamado a un ministerio, pero no tan solo en un ministerio, digamos, de orden de la dirección, pero cuántos hermanos y hermanas sirven al Señor, quizás silenciosamente, en sus hogares, en sus familias, sirven en algunos otros ministerios en la iglesia, no tiene que ser necesariamente el pastorado, pero las hermanas que sirven a Dios discipulando a otras, enseñando a otras, invirtiendo tiempo también, entonces como que la rueda comienza a tener el sentido de giro y comienza a crecer, y así vamos a ver y comenzar esta epístola. Es algo que vamos a estar tiempo con las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales son 3 cartas escritas por el apóstol Pablo, que se las escribió 2 a Timoteo y otra a Tito. Entonces ahí vamos a ver en este sentido, ver cómo Pablo está escribiendo una carta personal a cada uno de ellos, pero con Timoteo tenía un trato especial, como él dice, su verdadero hijo de la fe. Habla una palabra en el griego que no se refiere a un hijo adoptivo, sino a un verdadero hijo, un hijo natural. Entonces se está refiriendo de una manera muy afectiva a Timoteo. Siempre estamos hablando que Pablo habla de su hijo legítimo, pero en el ámbito de la fe, en el ámbito espiritual. Entonces vamos a ver y comenzar esta carta que tiene distintas finalidades. Pero uno está viendo a su hijo crecer y ya le está dando sus primeros pasos. Pero el otro día estábamos viendo una referencia en cuanto a que a veces un papá cuando empieza a enseñarle a su hijo a andar en bicicleta, y los primeros, empieza a andar y uno sabe que por ahí uno de nuestros hijos pueden llegar a pensar, ¿qué cosa? Pueden llegar a pensar de que están andando solos, ¿no? Y que empiezan ahí, pero en realidad uno está atrás sosteniendo el asiento, ¿no? Y por ahí le tiene el manubrio. Bueno, ya estoy ahí andando solito, y en realidad es el papá que está ahí atrás, teniendo, ¿no? Cuidando que no se caiga, hasta que uno ya ve que se puede soltar y lo suelta. Y así también Pablo está haciendo los primeros pasos para Timoteo que esté en el ministerio. Hay una finalidad en esta carta. Esta carta está escrita a 2 representantes y delegados ministeriales. Muchas veces se piensa en las epístolas pastorales que se lo está escribiendo a 2 hermanos, Timoteo y Tito, como 2 ejemplos de pastores, pero en realidad ellos no eran pastores estables en una congregación. Ellos no eran, como el caso mío, un pastor estable en una iglesia local, sino que más bien ellos eran emisarios de Pablo. Ellos formaban parte del equipo apostólico, no eran apóstoles en el sentido restringido como Pablo y los 12, que eran apóstoles del Señor, pero sí eran representantes de Pablo, no de Cristo. No tienen la misma categoría que Pablo, ni los 12, pero sí en esta carta está escrita después de que él fue liberado el primer encarcelamiento en Roma, que fue allá por el año 62 después de Cristo. Estando Nerón como emperador,
¿se acuerdan? Toda la carta de Efesios estuvimos viendo, y Pablo encarcelado, donde él escribió las epístolas carcelarias, como se denominan, que son la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Bien, ahora estamos hablando que él está libre. Y Pablo está posiblemente en Macedonia, que eso está limitando con Grecia, con Bulgaria hacia el norte, en lo que se denomina la zona de los Balcanes, hoy en día. En aquel momento era una provincia romana. Y en ese momento, en el año 63 aproximadamente, decide escribir esta carta a su delegado, a Timoteo. Recién inclusive la denominación de epístolas pastorales se hace en una forma tal como la conocemos hoy en el siglo XVIII, recién se le denomina epístolas pastorales en ese sentido, ¿no? Formalmente. Ya Juan Calvino antes lo había denominado, pero quedó en el común de las iglesias que queden ahí. Así que en este sentido, Pablo está mandando a Timoteo que se quede en Éfeso, en la iglesia de los Efesios, para solucionar algunos inconvenientes, para estar guiándolo como el pastor de ese lugar y como alguien que venía con una autoridad de ser un delegado, un enviado, un representante de Pablo. Y a Tito lo manda que vaya a Creta, a las iglesias de los cretenses, donde, bueno, ahí también tenía que solucionar cosas también Tito, y los dos como personas de confianza, sus delegados fueron para guiar a la iglesia, para corregir lo que era deficiente. En estas cartas, inclusive se ve algo, las instrucciones más específicas y explícitas para la organización de la iglesia. No que en otras cartas o que en otros escritos no haya instrucciones para la iglesia, pero estas son directamente las más específicas y las más explícitas. Digamos, como dice Ricardo Daglio, es el plano general para la iglesia. Cómo tenía que estar organizada la iglesia. Y un versículo clave, unos versos claves, primera de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, que estas cosas te escribo, quiero ir a verte, tengo la esperanza de ir a verte, pero por si no llego, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, o la casa del Señor. Entonces entender de que estas cosas Pablo le está escribiendo para que sepas cómo conducirte, son indicaciones que Pablo le está dando. Esta carta trae inclusive instrucciones para la vida, por ejemplo, en la conducta apropiada para los hombres, para las mujeres, cómo atender a las viudas, por ejemplo, cómo tratar con la falsa doctrina, instrucciones para el liderazgo de la iglesia, cómo debe ser en cuanto a la aplicación y el estudio, para el trabajo, inclusive cómo actuar cuando, por ejemplo, autoridades y liderazgo de la iglesia son acusados de distintos pecados, cómo se debe actuar. Inclusive puede ser también que son una de las últimas cartas del apóstol Pablo, ya que vemos en segunda carta a Timoteo que después de esto, él ya después fue ejecutado bajo la orden del emperador Nerón en Roma. El orden cronológico, y así lo voy a exponer, nosotros en la Biblia tenemos primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito. El orden cronológico es primera Timoteo, Tito y segunda carta a Timoteo, y en ese orden lo voy a hacer a propósito para hacer la cronología histórica y el desarrollo de la vida, porque vemos el desarrollo y el tenor de las cartas de Pablo, cómo viene, y más en la última carta donde se refleja al apóstol Pablo, un anciano apóstol que ya se sabe que está llegando al fin de su vida, está en la cárcel, pero también está ocupado de hacer el traspaso de la era apostólica a la posapostólica, donde ya no iban a estar más los apóstoles, se estaban muriendo todos y en algún momento iban a morir. Entonces, ¿qué íbamos a hacer después de la iglesia? Digamos, ¿cómo seguíamos? ¿Cómo sigue la historia? Bien, entonces empezar ese desarrollo de la Escritura. Pero esto no solo son consejos a pastores jóvenes, sino instrucciones para sus delegados para atender situaciones específicas. Los está encaminando hacia el fin de la era apostólica. Habría en el apóstol un sentido de responsabilidad de asegurar una transición ordenada del periodo apostólico al posapostólico.
Esta es una carta relevante y autorizada para el gobierno de la iglesia en cualquier momento y lugar. O sea, esto es palabra inspirada de Dios. Esto no es solamente para la iglesia de Éfeso o la iglesia de Creta en el primer siglo de la era cristiana, no. Acá está hablando que esta es una carta, son cartas como están bajo autoridad, están escritas bajo inspiración y bajo la autoridad apostólica, es aplicable para toda la iglesia en todo momento y en todo lugar. Esa es la autoridad que tenían los apóstoles como representantes de Jesucristo. Ellos fueron usados para completar lo que faltaba de la revelación de Dios para nosotros, para su iglesia, para su pueblo, para la humanidad, que es lo que quedó escrito en las Sagradas Escrituras. Y tiene tal autoridad de que como lo vamos a ver en el desarrollo del sermón, tiene tal autoridad de que esas instrucciones, ese aliento, esa esperanza, todo tiene una autoridad que debe ser creída y obedecida en cualquier lugar y en cualquier tiempo en toda la iglesia del Señor. Esa autoridad tiene, porque es palabra de Dios, es palabra del Señor. Vamos a orar y que Dios nos hable en este sentido y vamos a ahondarnos un poco en lo que era la iglesia de Éfeso, aunque ya lo habíamos visto desde la carta de Éfeso, pero esto fue escrito tiempos después, o sea que algunas cosas había que corregir. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú te glorifiques en medio de la exposición de esta tu palabra, que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos enseñes. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos guíes por medio de tu Espíritu para hablar tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Éfeso, ¿se acuerdan que vimos? Terminamos la carta a los Efesios, una carta maravillosa, la reina de las epístolas. Se las considera así porque tiene una descripción de la teología del Evangelio, la aplicación, la obra de la Trinidad en el Evangelio descrita y aparte las normas de práctica para la iglesia, cómo se establecía el liderazgo de la iglesia, los ministerios, cómo eran las relaciones, ¿se acuerdan? Entre el matrimonio, de padres a hijos, de hijos a padres, de los amos hacia los esclavos, hoy sería entre los patrones y los empleados. La batalla espiritual que hemos ganado y triunfado en Cristo, pero ¿qué era la armadura de Dios? ¿No? Que tiene que ver con nuestro testimonio, nuestra posición en Cristo, nuestra fe depositada en Él, la palabra de Dios como nuestro escudo, la oración como parte para nosotros hacer funcionar todo el resto de la armadura, no como parte de la armadura en sí. Y esa teología hermosa que vimos en la carta a los Efesios, que fue de impacto en nuestro corazón, en el rol de los hombres, y esto necesitamos hoy en día. Dios necesita en su obra, Dios en este tiempo la iglesia necesita hombres, pero hombres bíblicos, no machistas y no afeminados, sino hombres, hombres parados en la Escritura, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con el temor de Dios, hombres fortalecidos con la virilidad bien marcada de parte del Evangelio, imitando a Cristo. Éfeso, en este tiempo, está ocurriendo lo que Pablo ya había anunciado cuando él se despedía en Mileto, en el puerto de Mileto se despedía de los hermanos de Éfeso. Acuérdense que estaba a 800 kilómetros de lo que era, hoy en día sería Estambul, era zona pertenecería a Turquía. Era la puerta de entrada hacia el Asia, hacia el Medio Oriente, hacia Asia Menor, era la ciudad de Éfeso, una ciudad muy próspera, una ciudad muy importante en esa zona. Gran cantidad de habitantes, para la época era muchísimo, eran 250.000 habitantes que tenía Éfeso. Pero en ese lugar estaba ocurriendo lo que Pablo había dicho en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 29, nos dice la Escritura. Le estaba alertando a los obispos que tengan cuidado de la iglesia, que cuiden a la iglesia, que Dios, que el Espíritu Santo los había puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, Cristo. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Corriente filosófica, acuérdense que Éfeso era una ciudad profundamente pagana y tenía el templo de Artemisa, un templo majestuoso que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
así como las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Zeus que tenían, pero acá ellos tenían el templo de Artemisa, un templo majestuoso. Tanto que ellos tenían el dicho popular de que Apolos, el dios Sol, cuando venía al mundo, primero visitaba, como daba el amanecer, primero visitaba el templo de Artemisa y después iluminaba a los demás. Una ciudad profundamente metida en el ocultismo, en el paganismo. Ellos 2 veces por semana se hacían procesiones en honor a Artemisa, donde se sacaba una estatua de ella y se recorría la ciudad. Vinculados al mundo del ocultismo, de hechizos, conjuros, la magia. Acuérdense que ellos llevaban las bolsitas de cuero, los ciudadanos de Éfeso. ¿Para qué? Para que donde tenían ellos conjuros y hechizos, ellos creían en los talismanes. Entonces ellos buscaban protección contra los espíritus del mal, buscando la bendición de otros espíritus, inclusive que estaban en la familia, que pedían ayuda a los espíritus familiares. Ellos tenían a Artemisa como si ella fuera o Diana de los Efesios, como la llamaron los romanos, pero su nombre era Artemisa en el griego, en su deidad. ¿Qué decían? Que Artemisa era señora de los cielos, era considerada ama y señora de los cielos, era reina del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Era muy fuerte una deidad, y aparte otros dioses que tenían, eran politeístas. Entonces tenían una gran influencia filosófica, contraria al cristianismo, influencia religiosa, inmoralidad de todo tipo, perversiones por sus mismos cultos religiosos. Tenían un problema los judaizantes, o sea, judíos que eran enemigos del cristianismo, pero aparte dentro de la iglesia había personas que no habían entendido el evangelio, estaban levantándose como falsos maestros, que eran conocidos como los judaizantes. Que ya en Hechos 15 podemos ver que el primer gran concilio que tuvo la iglesia fue para solucionar la controversia, que enseñaban estos que enseñaban que para ser salvos había que creer en Cristo, pero aparte tenían que cumplir toda la ley ceremonial de la ley del Antiguo Testamento, que tenían que hasta circuncidarse los varones y cumplir toda la ley. O sea, toda la ley más Cristo. Entonces, donde se celebró en cuanto se entendió y se estableció el concepto de la salvación solo por fe en Cristo. Y que todas las obras de la ley, las leyes ceremoniales, se habían cumplido en Cristo. Entonces el ser humano ya no estaba obligado. ¿Y qué decían ellos? Bueno, mirá, nosotros como judíos a veces nos cuesta cumplir a nosotros, y se lo vamos a poner a los gentiles, a los que no eran judíos, no. Nosotros hay cosas que nos corresponde y que Israel lo hace hasta el día de hoy porque es parte de su cultura y de su nación. Ellos decían, nosotros lo vamos a cumplir porque es parte de nuestra historia, nuestra esencia, nuestra nación. Pero aquellos que no son judíos, que no son israelitas, que son los gentiles, solamente tengan la salvación solo por fe en Cristo. Y le dieron recomendaciones que se libren de la idolatría, de todo pecado en la inmoralidad sexual, o sea, guardado toda fornicación, de comer ahogado con sangre. Esos fueron los primeros en la iglesia en pañales, pero ya tenía que tener esas disputas. Y aparte, había otra corriente aún peor. Era un incipiente, se llama gnosticismo, que tiene que ver con el conocimiento. Era una mezcla entre el judaísmo y el paganismo, el conocimiento espiritual. Es como que ellos enseñaban que había ciertos niveles de espiritualidad que tenían que ir las personas creciendo conforme iban teniendo conocimiento y entendimiento mediante ritos secretos, formulación de rituales y de conjuros, tener así. Entonces ellos enseñaban inclusive que ellos tenían conocimiento superior al de los apóstoles. Sí, está bien lo que te enseña Pablo, Pedro, Juan, está todo bien, pero vos querés realmente conocer el poder de Dios, querés tener un encuentro realmente con Dios, tenés que seguirme a mí, haceme caso. Yo te voy a enseñar secretos que vos no conocés, pero son cosas que solamente les he reservado a los que son y adquieren este conocimiento que yo te puedo ofrecer, o sea, superior a Cristo inclusive. En esta esfera de problemas que había, estos maestros enseñaban cosas inclusive contrarias a la verdad bíblica, a la enseñanza apostólica, el ascetismo riguroso, ¿se acuerdan? Una vida del negarse a sí mismo, o sea, inclusive prohibían casarse, porque decían, no, tenés que ser mejor hijo de Dios, porque ellos tenían un punto de vista filosófico, que todo lo materia
era malo, entonces el cuerpo era malo, entonces había que estar riguroso, no casarse y no darse, digamos, comer determinadas comidas y estar mucho quizá en un lugar tipo un monje metido en una cueva, porque eso era ser espiritual. Y la Biblia no enseña para nada eso. En la historia del cristianismo es vivir tu vida en este mundo. ¿Dónde vas a predicar el Evangelio? ¿Cómo vas a mostrar las virtudes del Evangelio? El amor de Dios si vos te encerrás en una cueva. Ah, porque yo me quiero desvincular del mundo. Es que no, la idea no era sacarnos de este mundo. El Señor que dijo, Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de Él. No quitarnos del planeta Tierra. El tiempo que Dios te da de vida es para que vos disfrutes tu comunión con Dios y que puedas mostrar siendo luz y sal de la tierra, testificando con tus palabras y con tu vida del amor de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer estando encerrado? Imposible, es antibíblico. De hecho, la palabra dice que algunos prohibirán casarse. Una locura, algo que Dios mismo, Él diseñó el matrimonio. El matrimonio no vino por causa del pecado. Dios diseñó el matrimonio, fue antes de la caída. Pero esta gente quería hacerse más espiritual todavía. Inclusive habían enseñado que la resurrección se había efectuado y que en realidad, como decían que la materia era mala, que la carne era mala, entonces Jesús no había resucitado en cuerpo, porque si Dios es Dios no puede estar vinculado con un cuerpo físico, y en realidad Jesús había hecho una resurrección espiritual. La enseñanza apostólica es que Jesús resucitó físicamente. Un cuerpo sí glorificado después, pero si no, ¿por qué Jesús comería? Un espíritu no tiene hambre, no tiene sed. ¿Qué hizo Jesús cuando se presentó con los apóstoles? ¿Tienen algo de comer? Dice que le dio miel y pescado. Entonces, vemos en este sentido que es una resurrección física. Y el autor, obviamente, es Pablo. Hubo una controversia en el siglo XIX y hay 5 puntos los cuales no los voy a mencionar porque lleva mucho tiempo del sermón y no viene al caso. Pero hubo personas que se levantaron contra la autoría de esto y uno de los que más peleaba es decir, bueno, cambia el estilo, el idioma, o que decían, bueno, para aquella época, el primer siglo, lo que está escribiendo a la carta a Timoteo es como muy avanzado respecto a lo que sería la formación de la autoridad de la iglesia, pero no es así. En sí, en los textos, la organización de la iglesia no se ve una organización así como la quieren enseñar, se cae por su propio peso. Ya fueron mencionadas como epístolas pastorales y que el autor es Pablo, mencionado en la autoridad aún los padres de la iglesia. Por ejemplo, lo menciona un hombre que se llamaba Tertuliano, en el año 60 al 220 vivió, de la era cristiana. Clemente de Alejandría, del 150 al 215, Orígenes, 185 al 254, Ireneo de León, 130 al 202, y por ejemplo, Policarpo de Hermisna, en el año 80 al 155, que vivieron ellos, y ellos mencionaban pedazos y extracciones, y mencionaban el texto de las cartas pastorales. Por eso hay evidencia interna y externa de eso. Vamos a ver en la palabra del Señor qué nos dice aquí. Y vamos a ir propiamente al saludo. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo nuestro Señor. Acá se muestra el autor, evidentemente Pablo, es como se encabezaba antes las cartas y ya inmediatamente se mandaba el destinatario. Y aquí se está diciendo Pablo que está reflejando una verdadera influencia en la enseñanza de la fe cristiana. Está mostrando algo, porque acá hay una intención en el saludo. No es simplemente a Timoteo, mirá, hijo, ¿por qué le está diciendo una de las cosas? Le está diciendo, bueno, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Hay una intención de Pablo en esto. Porque Pablo no solo está pensando en Timoteo, sino que a través de Timoteo Pablo le está escribiendo a la iglesia. ¿Por qué? Está mencionando algo, su oficio y su autoridad. Porque el ser apóstol es un oficio que Dios le dio, que Dios lo llamó, una asignación, y por ende en eso es donde descansa la autoridad del oficio apostólico, del ministerio apostólico.
porque Él es enviado con una autoridad y representación de quien lo envía. Él fue llamado y comisionado por Cristo mismo, igual que los otros 12. Nada más que su ministerio se destacó hacia el mundo gentil. Como habíamos visto, Pablo nació en la ciudad de Tarso, en lo que era Cilicia en ese momento, cerca de Estambul, o sea que él era turco, o hubiera sido turco hoy en día. Era un hombre criado en el más estricto judaísmo y un hombre de familia económica acomodada, ya que después de su adolescencia, después de los 13 años, fue a estudiar y formarse con una de las eminencias que enseñaba respecto a quienes eran celosos de la ley de Dios, que eran los fariseos, que era un hombre llamado Gamaliel, donde antes ellos querían ser educados por un tutor en la fe, ellos iban y pagaban para ser educados a los pies de Gamaliel. La eminencia, el mejor maestro en ese momento. Nosotros vemos a lo siguiente, que era un hombre, fíjense en su nombre, Saulo de Tarso. Su nombre significa pequeño, como Pablo fue latinizado, después en forma latina es Pablo, y su nombre era pequeño, posiblemente era pequeño desde chiquito, de físico chiquito, un autor del siglo II. Dice lo siguiente, que era un hombre pequeño de estatura, cabeza calva, piernas encorvadas, su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas, nariz un poco en forma de gancho, lleno de cordialidad, que por ahora parecía un hombre y por ahora tenía rostro de un ángel. Era un hombre que quizá no era una persona imponente, no era una persona grandota, físico-culturista, que podría decir, wow, qué físico podía tener. Lo que atraía de él era la gracia de Dios que reposaba en Pablo y la autoridad que estaba en él. Era un hombre también marcado por muchas cicatrices. Su cuerpo también estaba en buen estado, pero para lo que había recibido en su vida. Pero cualquiera que sea la estatura física, su estatura espiritual es insuperable, porque fue el único en la historia de la redención responsable de la difusión inicial del Evangelio a todo el mundo gentil. Voy a hacer un recorrido breve sobre la historia de Pablo, muy breve, un vuelo de pájaro, para ver quién era Pablo. Pablo era un hombre fariseo, perseguidor de la iglesia, ante que el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, nos habla que había un hombre llamado Saulo de Tarso y que él consintió en su muerte. Dice la Escritura, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y después dice en el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Vemos acá, en el verso 58 del capítulo 7, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Después en el verso capítulo 8 dice que Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Y estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron y enterraron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a cárcel. Ese era Pablo, o Saulo. Él entendía, entonces vemos en la carta a los Gálatas, donde él explica el celo que él tenía. Gálatas capítulo 1, versos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, fíjense. Y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos de mi nación, siendo yo mucho más celoso a las tradiciones de mis padres. Un hombre bien plantado en el judaísmo, fariseo y celoso. ¿Qué viene la palabra celo? Es una dedicación, es una pasión que él tenía. Estaba comprometido con la ley de Dios, con las tradiciones de su pueblo y no quería permitir que nadie venga a alterar el desorden. Por eso él perseguía a aquellos que eran los del camino. En ese momento todavía no era el cristianismo, eran seguidores de Jesús, eran los del camino.
Ese era Pablo. Hasta su conversión, el evento en Damasco, Hechos capítulo 9, donde habla que él está caminando, no lo busque, pero en el libro de los Hechos capítulo 9 está diciendo lo siguiente, de que Pablo estaba respirando aires de amenaza y de muerte contra la iglesia. Él estaba llevando papeles que lo autorizaban para presentarse delante de los ancianos en Damasco, en la sinagoga, y tenía autorización desde el templo de Jerusalén para apresar y, si es necesario, hacer matar a aquellos que eran judíos que estaban renegando la fe judía y volviéndose cristianos. Era perseguir a los cristianos hasta que el Señor se le aparece, hasta que Dios obra en la conversión de él. Y ahí vemos cómo Dios hace lo siguiente cuando dice la Escritura que el Señor se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te de dar patadas al aguijón, patada de punta al aguijón. ¿Y qué es lo que él dijo ahí arrepentido y temblando? Bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Fue una rendición completa que Dios hizo sobre él. Vemos cómo la palabra del Señor obra en su vida. En Hechos capítulo 13, después él tiene un encuentro con el Señor, después el libro de los Hechos se ocupa del apóstol Pedro, pero también está a propósito puesto por el Señor, como era el Evangelio hacia el mundo de los gentiles, y ahora vuelve a retomar la vida de Saulo. Él está en la iglesia, él estuvo 3 años en Arabia recibiendo revelación de Dios, capacitándose en el Señor, hasta que él va a tener una charla y un encuentro con los apóstoles. Pero primero está como misionero en una iglesia en Antioquía. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Cuál era el llamado que Dios tenía? Bueno, Dios le había dicho a un hermano Ananías, en Hechos 9 también, andá y orá por esta persona que se llama Saulo, y le dijo, sí, pero ¿sabés quién es Saulo? Sí, que vos quedate tranquilo, yo sé lo que él, inclusive dice, llevará mi palabra delante de reyes y sacerdotes, va a llevar a todos lados, pero también dice, yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi causa. Él también persiguió a la iglesia, pero él también experimentó el quebranto del Señor, pero él se gozó. Un hombre que estando en la cárcel de Roma dice, miren todo lo que me ha pasado, pero no se preocupen muchachos, les decía a los filipenses, lo que me ha ocurrido a mí, que estoy en la cárcel, más bien ha redundado en bendición. Algunos predican para hacerme mal, otros predican a Cristo para glorificar a Dios, para que las almas sean salvas. Sea por lo que fuere, Cristo es predicado. ¿Qué actitud tenía? Fue comisionado por la iglesia. Después estuvo reconocido, en 1 Corintios 15, vemos la palabra del Señor, cómo Dios obra en él, llamado exclusivo que Dios tenía con él, como apóstol de Cristo. Había sido enviado por la iglesia, pero aquí en los Corintios capítulo 15, versos 5 al 9, dice la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, está hablando de Cristo cuando resucitó. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Fíjense la conciencia de sí mismo que él tenía. El más pequeño de los apóstoles, que inclusive él, consecuencias psicológicas que también quedaron en él, porque él persiguió a la iglesia. Pero él dice, se me apareció a mí como abortivo, o sea, nacido fuera de término. Por eso esa revelación que Dios le dio a él, su llamado apostólico, fue único. Después de él no hay otro más. No existe. Hoy en día algunos se llaman apóstoles modernos, pero la Escritura no enseña eso. No existe tal cosa como esa sucesión apostólica. Y acá lo que está hablando, como también en Gálatas, es apóstol del Señor por voluntad de Dios y no de hombre. Él no fue levantado por Pedro, Juan o Jacobo. Él fue levantado y llamado y comisionado por Cristo mismo. Y cumplió uno de los requisitos, ver a Cristo resucitado. ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Era tener que haber estado 3 años, como dijo Pedro, cuando ellos estaban eligiendo un sucesor.
Dice la Escritura, es necesario pues que desde estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, aún no se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ninguno hoy cumple eso. A menos que se para alguno que dice que es apóstol y que diga que tiene unos 2030 años o 2050 años de edad. Puede ser. Pero ninguno estuvo con Cristo desde que Él se bautizó con Juan, ahí está hablando del bautismo de Juan, hasta que fue llevado, o sea, después de la resurrección. Haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo, haber sido enseñado por Él directamente, ninguno cumple eso hoy en día. Entonces no se puede ser apóstol del Señor. Hay otros apóstoles en un sentido más general, que la palabra apóstol significa apostelo, que es un enviado, un representante de. Hay un pastor que había ido a Grecia de vacaciones a ver a su hermano, y lo que veía muchos carteles que inclusive dice están, o sea, escritos en inglés y un poco castellanizado, está escrito bien en griego, que es imposible, hermanos que manejan griego, no tienen ni relación con nuestro idioma, pero sin embargo, veía otro como si fuera casi castellanizado, y había muchas agencias de auto. Él estaba trotando por una ruta y lo que decía apostelo Toyota, apostelo Ford, apostelo ¿cómo es? Chevrolet. ¿Y qué lo decía apostelo? Claro, representante de Chevrolet, representante de Ford, representante. Entonces, ¿qué pasa? Un apostelo, un apóstol es en el sentido más amplio un representante de alguien. Entonces, ¿qué pasa? Pero no es el derecho, como muchos se abrogan, ser autoridad en la iglesia. Porque si hoy hubiera apóstoles modernos, la revelación que ellos traían tiene que ser agregada en la Biblia. Y tiene que ser leída en todas las iglesias del mundo, esa palabra de ser creída y obedecida. Porque hablaban en una forma autoritativa, bajo inspiración, en una forma inerrante e infalible. O sea, no puede contradecir lo que está escrito por los demás también. En esa autoridad tenía Pablo. Entonces vemos acá en la Escritura que hoy ningún ser humano hoy en día puede abrogarse el título de apóstol de Cristo. Hoy pueden ser reconocidos como un ministerio tipo apostólico, como enviados los misioneros, evangelistas, que van a fundar otras obras donde no está el evangelio o van a ministrar a iglesias existentes que van en representación de la iglesia. Póngale, estamos orando al Señor y de acá tenemos que mandar un misionero. Bueno, ese misionero va a abrir una obra o plantar una iglesia, pero va en representación de esta iglesia. Es enviado aquí. Cumpliría una función de apóstol por el lado de ser enviado, un mensajero, pero no en autoridad como Pablo o los otros 12. Entonces nosotros vemos que Pablo está hablando bajo inspiración. ¿Y por qué le está mostrando y diciendo esto? Es muy simple. También mostraba Pablo señales de apóstol, milagros que Dios hacía, sanidades y manifestación de dones. Eran señales de apóstol. Y acá le está dando un mandato. Dice acá, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, una palabra fuerte. Y aquí no se observa tan solo una voluntad de Dios o por la voluntad que Dios quiso. No, Dios ordenó que él sea apóstol, su llamado. Acá vemos un decreto de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo con el resto de los apóstoles ponían el fundamento de la iglesia. Como habla Efesios 2:20, pues tenemos este fundamento sobre apóstoles y profetas cuya piedra angular es Cristo. Ellos eran autoridad porque ellos eran fundadores de la iglesia, ponían los fundamentos de la doctrina y la enseñanza. Por ende está ocupando un lugar de primacía y autoridad en la iglesia. Ustedes saben que la autoridad de los apóstoles era universal, o ya ellos tenían la misma autoridad, como apóstol tenía autoridad sobre cualquier iglesia del planeta Tierra. Su autoridad era universal y vitalicia. ¿Qué quiere decir? Una vez que morían, se terminaba el proceso. No había una sucesión de apóstoles. Sí la doctrina apostólica, sí la iglesia sigue la doctrina de ellos, pero no siguieron ese ministerio. Y Pablo está preparando a Timoteo para esa época. No hay más sucesión apostólica. ¿Pero por qué está demostrando eso Pablo? ¿Por qué es como que le está tirando todas sus referencias, sus credenciales? Si Timoteo nunca cuestionaba, de hecho era un amigo colaborador fiel de él. ¿Por qué le da? Si tan solo se lo mandara a Timoteo no tendría sentido. Pero acuérdense de que Pablo a través de Timoteo le está escribiendo a la iglesia.
y está plantando una verdad. Le está mostrando la verdad del ministerio, porque para lo que tenía que hacer Timoteo, hacer las correcciones que tenía que hacer, plantar la visión donde tenía que estar, qué es lo que tenía que hacer, sabía que tenía que contar con todo el respaldo, con toda la rúbrica y el peso de la autoridad apostólica que Pablo lo mandaba. Porque había personas que por ahí lo que tienen la gran idea es que por ahí algunos ancianos que iban a ser corregidos, o sea, él tenía que corregir a pastores y a algunos pastores sacarlos del ministerio. A otros tienen que decir, bueno, vos no, vos bajate. Vos dejá de enseñar, tenía que encarar a falsos maestros, personas que inclusive se habían metido y habían logrado amistad en medio de la iglesia y estaban confundiendo a la iglesia. ¿Y cómo haces parar eso? Porque eso se hace como un cáncer que después hace metástasis. Bueno, necesitaba la autorización. Porque muchos decían, no, pero es joven. Estamos hablando que estaba entre sus 25 y 35 años. Pero muchos decían, no, pero es muy joven, no tiene experiencia. Algunos quizá le incomodaría, entonces por eso Pablo le escribe, porque esta carta también iba a ser leída en las iglesias. Que tenía todo el respaldo y la rúbrica, es como decir, el sello de que era un emisario de Pablo. Y que lo que estaba haciendo Timoteo era como si Pablo lo estuviera diciendo, porque era palabra del Señor. No era fácil, pero mostraba que él estaba siendo comisionado por Pablo. Por ende, llamado y comisionado por Dios. Esta carta leída en la iglesia y hecha cumplir fortalecería la mano de Timoteo. En cuanto a los mandatos en la misma, estos no eran negociables y no eran intercambiables, sino que eran de carácter obligatorio. Por eso Pablo le dice, estas cosas te escribo, tengo esperanza de verte, pero esto yo te escribo por si no llego, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces debemos comprender de que hay enseñanzas muy claras en la Escritura que no son negociables. Pablo no está diciendo, bueno, si quieren, si tienen ganas. Son innegociables, son obligatorias, punto. Porque está hablando bajo autoridad de Dios, bajo inspiración divina. O sea, es Dios hablando. Y habla de Dios como Salvador. Bueno, la palabra de Dios en muchos aspectos habla, Jesucristo es Salvador, la Escritura en el Nuevo Testamento describe mucho a Cristo, pero debemos entender, como algunos tienen la falsa idea, confusa idea, no, que el Dios del Antiguo Testamento es todo mal, todo trueno, todo rayo, gente que se muere. La Escritura habla que Dios es Salvador. De hecho, quien ideó el plan en la eternidad, el que ideó el plan fue el Padre. El plan de salvación fue ideado por el Padre, ejecutado por el Hijo y puesto en marcha por la obra del Espíritu Santo en los cristianos. Entonces debemos tener que aunque el término es intercambiable con Cristo, Dios es un Dios personal. Dios es libertador del pecado y de sus consecuencias, fuente y creador de la salvación. El plan es ejecutado por el Hijo y sellado por el Espíritu. ¿Y qué nos habla? Bueno, ¿cuál es Dios nuestra salvación? Entender de que Dios nos libra y Dios nos guarda. Cristo es nuestra esperanza. Dice acá, Dios nuestro Salvador y Cristo nuestra esperanza. ¿Una esperanza de qué? Esperanza para el futuro, la salvación eterna, la vida eterna, pero también en base a qué? A lo que Jesús hizo en el pasado, la cruz. Y lo que Él viene haciendo en el presente para nuestras vidas. Por eso tenemos esa esperanza, como dice en su primera carta, Juan, en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que nosotros podamos tener esta esperanza. En el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Uno, ¿por qué se consagra a Dios? Por la raíz de la esperanza de la salvación que tenemos en nuestro Señor. El evangelio de nuestra esperanza nos habla de la Escritura. Aún lo que Dios está haciendo en el presente. Porque algunos inclusive estaban atacando esta esperanza de la salvación. ¿Cómo? No, tenés que cumplir la ley de Dios, si no, no te vas a salvar.
Si vos no cumplís todos los ritos de la ley, no vas a poder ser salvo. Crees en Cristo, pero hace falta. Estaban perturbando la seguridad de la salvación en Cristo. Estaban robando la esperanza de salvación a personas que estaban siendo perseguidas por su familia, perseguidas por el imperio, perseguidas a nivel social. Todavía en esta época no estaba desatada la persecución del imperio formalmente, que poco tiempo sí después. El menosprecio, pero les querían robar esa esperanza. Cristo es nuestra esperanza de salvación. Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 23. Nos dice la Escritura: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La esperanza de nuestra salvación. Hablando, ¿la esperanza qué? Del Evangelio. Esa es la esperanza con la que Pablo también fue respaldado. Cristo es nuestra esperanza. Y esa esperanza no está tan solo basado en las promesas de Dios, sino que está basado en Cristo mismo, como el Señor. Él es nuestra esperanza. Las promesas son las consecuencias que nos afirman, pero está basado en su misma persona. Está basado en Cristo mismo las promesas que tenemos, que son preciosísimas y grandísimas. Pedro le escribe a la iglesia que está dispersada, a una iglesia que está perseguida, que tuvo que dejar su hogar, dejar su familia por causa del Evangelio. En el capítulo 1 de primera carta de Pedro, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, el Evangelio. Nos hizo renacer, nos dio vida nueva, y eso es lo que nos da fortaleza y nos da esperanza para que un hijo de Dios pueda salir victorioso en este mundo. ¿A quién está saludando Pablo? Está hablando de que apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y al Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, es el destinatario, verdadero hijo en la fe. Ahí viene una de las cuestiones de ver quién es Timoteo y la altura. Un verdadero hijo en la fe, un hijo legítimo en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque posiblemente Timoteo nació la fe en Cristo bajo el ministerio de Pablo. ¿De dónde era Timoteo? Fíjense qué carta de presentación, ministerio poderoso evangelístico que tenía Pablo. ¿Saben de dónde era Timoteo? Que vivían con su abuela Loida y su mamá Eunice. ¿Dónde? En Listra. ¿Cómo lo conocieron a Pablo? Predicando. Dios los usó haciendo milagros, después vinieron judíos perturbando, otros quisieron adorarlos como si fueran dioses, los judíos persuadieron, hicieron división. ¿Cómo terminaron? Pablo y Bernabé apedreados, y a Pablo lo dejaron como muerto en Listra. Lo dejaron porque lo dejaron como que estaba muerto. ¿Qué hizo Pablo? Ay, de mí me echaron, no me quieren, no quiero saber más nada. Dios, renuncio. No, se levantó, se sacudió. Hay que ver el estado cómo estaría, porque lo dejaron como muerto. Quizás sufrió un desmayo de tantos piedrazos, todo el rostro sangrado, herida. Sin embargo, con los magullones se levantó y siguió predicando. Bueno, vamos a ir a la otra ciudad. En esas condiciones, después, que en Filipo fue encarcelado, después fue liberado, después volvió a ir a Listra y ahí debe haber tenido relación con la madre y la abuela de Timoteo, y Timoteo pudo haber sido nacido en la fe en ese momento. Timoteo era hijo de una mujer judía y de un hombre griego, pagano, que posiblemente a la altura de esta carta ya habría fallecido. Entonces quizá también Timoteo, Dios usó eso también, que hubiera visto una figura paternal en la vida de Pablo, su maestro, su guía, y con él siempre fue un compañero fiel. Debemos la Escritura, como él era desde la niñez. Importante rol, fíjense, el rol de las hermanas, el rol de las mujeres para enseñar. Fíjense 2 Timoteo 3:15. Dice, como le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero también vemos cómo sí aprendió, fantástico. ¿Y cómo fue?
Capítulo 1, 2 Timoteo, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién instruyeron la fe? La mamá y la abuela primero. Él fue instruido en las Escrituras. ¿Qué Escritura está hablando? El Antiguo Testamento. Las dos mujeres piadosas judías instruyeron a su hijo en la fe, hasta que Dios hace la obra de salvación y se completa lo que tenían que aprender. Ver a Cristo. Es el trabajo de una madre. Las madres, las mujeres tienen que tener teología, tienen que ser teólogas las mujeres cristianas, tienen que conocer palabra de Dios, porque son también parte de los instrumentos en la casa de enseñanza también. Así también, en este sentido, no estaba el hombre era un griego, gentil. Pero sin embargo, los varones también tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos las Escrituras. Pero ¿cómo era visto este hombre? Era visto como un obrero fiel, un compañero. No voy a hacer todo el recorrido así como hice con Pablo, pero en el libro de los Hechos también se pone compañero. En el segundo viaje misionero ya de Pablo, era su compañero fiel a todos los viajes y afrontaron los mismos problemas, las mismas vicisitudes. Se veía un corazón aprobado de este hombre que era natural de Listra. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, ¿cómo se refiere Pablo a Timoteo? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué bueno, hermano, que puedan hablar. Y qué bueno es poder mandar a una persona así de confianza a otro lugar. Otra iglesia lo mandó. Les mando a mi hijo fiel en Cristo, que va en representación mía. O sea, es como si yo fuera. Qué maravilloso, hermanos, eso. Qué maravilloso poder tener ese privilegio. Cómo tener una relación de cariño y de afecto. ¿Cómo era visto un obrero fiel? Filipenses, capítulo 3, verso 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo el Evangelio. Ve una figura paternal en él y le está escribiendo a él su hijo en la fe. Entonces debemos comprender que también Pablo quería que así como él se reprodujo en la vida de Timoteo, su discípulo, también Tito, pero también él quería que Timoteo y Tito puedan reproducirse en otros, que ese es el objetivo. El liderazgo tiene que reproducirse en otros. Por eso Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, en capítulo 2, verso 2, esto que yo te escribo, que has oído y has visto de mí, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hablando del pastorado, la autoridad en la iglesia, a hombres fieles, primero fieles, después dice que sean capaces de enseñar y que tengan la ortodoxia, pero primero tiene que haber un corazón íntegro, fiel, responsable, fiel al ministerio, fiel a la vida, como un padre o un hijo. Tenemos que sacarnos la cabeza, que muchas veces decimos, no, pero Timoteo era un hombre débil de carácter y estaba un poquito más. No. No tengamos esa visión de Timoteo, un hombre débil de carácter. Al contrario, era un hombre de carácter firme. Puede haber tenido, sí, en un momento, a ver cómo resolvía los temas, falta de experiencia, pero si Pablo lo había mandado, si Pablo lo mandó como delegado, no era porque era una persona débil, que se escondía debajo de la cama porque no podía enfrentar los problemas. No. Pablo sí lo alienta, te aviso que vive el don de que hay en ti, pero no está hablando de su debilidad, al contrario, él tenía un carácter estable. Él presentaba un carácter firme, fiel, comprometido. Quizá no sería impecable, pero sí era una persona confiable, estable en cuanto a la fe, porque él estaba imitando a su maestro y seguía sus pasos. En un sentido estricto, solo Dios es Padre en cuanto a la adopción, porque Jesús dice, no llaméis a ninguno Padre, sino solo Dios. Pero ¿por qué Pablo entonces está contradiciendo a Cristo? No. Porque en otro sentido,
En un segundo orden, él está dando cuidado de Pablo. Era un padre para Timoteo. Era un joven y algunos en aquel momento el liderazgo no se podían adaptar, decían que tenían poca experiencia en el liderazgo. Y Pablo lo está comisionando cómo debe enfrentar. ¿Y cómo debe enfrentar? Como lo vamos a compartir más adelante, siendo ejemplo. Estar por sobre todo reproche y mostrar una fe consistente y una buena conciencia. O sea, una madurez bíblica. ¿Cómo debe enfrentar las situaciones? Cuando venga la adversidad, sé ejemplo en amor, en fe, en pureza. En esto está diciendo Pablo, tienen que estar por sobre todo reproche. Por eso, uno de los calificativos que no tiene que haber reproche sobre aquel que va a ser pastor, que va a liderar la iglesia. Y Pablo lo está comisionando. Y como último encabezado, los deseos de Pablo para él en el 2b, que dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La gracia es el favor inmerecido que Dios otorga al hombre. Aunque también esto es amor en descenso. La gracia es la causa, la razón de la salvación, como dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Por gracia habéis sido salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo me salvé porque fui bueno. La gracia, el favor, la disposición de Dios para que nosotros seamos salvos. Y Él le estaba deseando eso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la gracia de Dios, cómo opera en los corazones. No sé si lo voy a pronunciar bien al apellido. Dice Trenkler. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero este autor dice, la gracia es la actividad salvífica de Dios, decretada desde la eternidad, que se hace manifiesta en el hombre y efectiva en su salvación y a través del acto redentor de Cristo y que continúa y perfecciona la obra de redención en medio de nosotros. Esta gracia es la que equipa y fortalece al cristiano. ¿De dónde viene gracia? La palabra charis, que significa una acción de Dios sobre el corazón de las personas. Está hablando misericordia también. Es una palabra compuesta que viene de miseria, desdicha, y otro lado de cordia viene de cardio, viene de corazón. O sea, es el corazón de Dios en la miseria humana. Aquel que es desdichado, es la compasión hacia los desafortunados. Pero esto no tan solo es poder de Dios, sino simpatía, ternura, consuelo de Dios. Este se ocupa de las consecuencias del pecado. La gracia perdona el pecado. La gracia es la disposición de Dios que en Cristo perdonar el pecado, pero la misericordia es la que sana el alma que está en pecado y comienza a sanar, comienza a restaurar. Una te perdona, la otra te restablece y te restaura. Y también le dice paz. Que era saludo en el mundo semítico, en el mundo de Israel, en el mundo del Oriente Medio, era un saludo común. Te decían paz, que viene en Israel del shalom. ¿Qué tiene que ver el shalom? El shalom tiene que ver no con paz de ausencia de conflicto, que no haya guerra. Ese es un aspecto, pero lo que está hablando es más integral. La paz de Dios que dice es una sensación de bienestar, de tener comida, de tener abrigo, de estar en paz con tus vecinos, de tener plenitud de relación con Dios, que seas próspero en tu trabajo, que tengas paz en tu campo, que puedas tener para comer. Esa es la sensación de paz, de estar, de bienestar, de salud, de estar en armonía. Esta tranquilidad, esta armonía y bienestar, para Pablo es paz con Dios. Y para Pablo tener paz con Dios produce esa paz interior. Muchas veces las crisis de ansiedad de personas que no conocen a Cristo, ¿por qué no pueden tener paz? Porque no tienen paz con Dios. Fuera de Dios no hay paz verdadera. Puede haber pastillas, puede haber ansiolíticos, pero son simplemente aspirinas que afectan el físico, pero la persona que realmente tiene paz con Dios. Como dice la Escritura, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo la paz es tener paz con Dios. Esa paz con Dios produce la paz interior. Esta paz permite al creyente tener tranquilidad y estabilidad. San Juan 14.27, que dice el Señor a su discípulo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da.
Es una paz que no ocurre de la ausencia de conflicto, que todo se te acomode. Tu casa, tu trabajo, tu finanza, se te acomode toda la familia, tengas todo bien, puedas cambiar la casa, el auto y que tengas todo lo terrenal, tengas fama, prestigio, todo lo que uno necesita aparentemente. No. La paz de Cristo es endógena, desde adentro hacia afuera. Las circunstancias que están afuera no gobiernan, no te deberían desestabilizar. Un tiempo sí, pero ¿cómo me agarro? La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, tiene que gobernar mi corazón, donde empiezo a desestabilizarme, a querer enloquecerme porque no puedo resolver algo. Algo me está dando miedo, me está dando pánico. Yo debo ir a los pies de Cristo, al Evangelio, a predicarme yo mismo también y predicarle a tu familia. ¿Por qué tengo temor? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Perfeccionate en el amor de Dios. Te trae el Evangelio, esa convicción de ser perdonado y la paz de Cristo, porque Cristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa paz que habla está orientada a Dios y es lograda por Cristo. Es la que permite a la iglesia a buscar paz y estabilidad y unidad entre los miembros de la iglesia y a la vez que se hace extensiva para practicar la paz de Dios en un mundo que es hostil. El mundo no es amigable con la iglesia del Señor, una iglesia verdadera. No quiere decir que uno tiene que pelear con todo el mundo, sino que la corriente de este mundo es contraria a Dios. La filosofía de este mundo es contraria a Dios, pero nosotros debemos ser transformados mediante la renovación del Espíritu en nuestras vidas. Cristo es nuestro Señor, Él nos da paz, aún en medio de la tormenta. Y habla que Jesucristo como Señor, la palabra es curios. Su autoridad soberana. Habla de un ser soberano, supremo, amo, dueño de todo lo que vemos. Ese es Cristo, ese es tu Dios. Por eso confiar. En este saludo aparentemente inocente, pero hay una intencionalidad del autor. Acuérdense que el autor es el Espíritu Santo, guiando, inspirando a Pablo para traer, ¿qué? Saludando a su delegado. Porque él está mostrando, digamos, le está tirando todas sus credenciales. Porque necesitaba respaldo de Pablo, necesitaba respaldo de Dios, porque en la iglesia no se puede hacer lo que se tiene en gana. Y había cosas que corregir, que las vamos a ver a partir de la semana que viene. Pero gozarse en Dios también por su edad eterna. ¿Y qué nos aplica a nosotros? Un saludo. Pablo está saludando. Bueno, yo soy parte de la iglesia de Cristo, vos sos parte de la iglesia de Cristo. Y tomar que Dios te saluda a través de que Dios te da de su autoridad, de su respaldo, de su palabra. O sea, contás en medio de las luchas, circunstancias o en problemas que pueda tener un medio de la iglesia, división, contás con el respaldo de Dios para traer solución a los inconvenientes en tu alma, en tu corazón, en tu familia, en tu ministerio, aún en medio de la congregación. Si Dios nos habla por su palabra, este saludo nos conforta. Es con el respaldo de Dios que contamos para ser fieles en este tiempo al Señor. Nuestra vida está en Cristo. Dios está llamando a su iglesia, está despertando a la iglesia a la doctrina de la palabra de Dios para salir de las grandes herejías y engaños, la confusión teológica que hay en este tiempo, que muchos ya realmente es algo depravado, es algo que se han relajado de tal manera que ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo, entre el sistema de vida cristiano y el sistema de vida secular, no hay diferencia. Tras falsas enseñanzas, tras herejía destructora, Dios está llamando a la iglesia a ser fiel, a volver a la fuente, la palabra inspirada, inerrante e infalible de su palabra. Ser vistos por Dios como fieles es un llamado a la obediencia, a observar la doctrina, ver la verdad del Evangelio en todo tiempo. Pero para obedecer, Dios nos equipa con su gracia. No solo hacerlo por una obediencia, sino hacerlo con gozo, con deleite. Porque contamos con sus dones, gracia, misericordia y paz. Como hijos amados, somos responsables para velar por la pureza del Evangelio. Vivir en su poder y sometidos a Cristo en su poder y buscar el beneficio del cuerpo de Cristo, el beneficio de los unos por los otros. Este no es un cristianismo egoísta, vengo a la iglesia, busco lo que quiero y después me voy. No, es relacionarnos, somos un organismo vivo. El Evangelio nos amalgama y nos une. La gracia de Dios, el perdón de Dios fluye en nuestras vidas y por eso somos uno.
mantenernos en unidad. Jesús dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo vea y crea. Fíjense la unidad de los creyentes. Donde puede haber discusiones, puede haber pleitos, sí. Pero ¿cómo preserva la unidad? El Evangelio. Mi unidad con ustedes no es porque me llevo bien y gracias a Dios porque tengo cosas en común. ¿Qué tenemos? Lo más en común que tenemos, la fe. Cristo nos une. Entonces, cuando yo pueda tener una discusión o la iglesia puedan tener discusión entre sí, yo, no, este no me lo banco más, me voy. No, porque a mí lo que une a mi hermano y a mi hermana es Cristo. Lo que haya pasado lo vamos a solucionar, lo vamos a hablar. Esto me dolió, esto me molestó. Lo vamos a hablar y lo vamos a solucionar como personas maduras en Cristo. Disfrutar el amor y la misericordia de Dios. Soportarnos los unos a los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Amarnos los unos a los otros, porque somos miembros, porque tenemos algo en común. Un Dios, un Padre, un Señor, un Salvador, un mismo Espíritu, una sola Escritura, un solo bautismo. Miren cuántas cosas en común tenemos. Y a través de eso se cultivan relaciones personales sanas. Una iglesia haciendo la voluntad de Dios, atendiendo la palabra, es una iglesia sana, estable, firme, que no se azota, no se mueve con los vientos de la cultura y la filosofía. Y las iglesias sanas restauran vidas, restauran matrimonios, restauran hijos, restauran a padres, restauran la iglesia, restauran la adoración. Una iglesia sana bendice. Por eso, hermanos, contamos con el respaldo de Dios. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Cómo podemos aplicar? A través del Evangelio Dios nos habla, Dios nos sostiene y Dios nos fortalece para ser fieles. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor amado, te rogamos que tú bendigas nuestras vidas, que tú nos hables y nos sigas hablando y que añadas lo que quizás yo en mi torpeza no he podido hacerlo. Te ruego en el nombre de Jesús que establezca los corazones en la verdad de tu palabra, que haya celo por ser fiel a ti, no negociar la doctrina, no dejar la doctrina, querer, Señor, sacrificar la verdad de tu palabra en el altar del amor humano, sino, Dios mío, que entender que tu amor es el entorno de hacer tu voluntad, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que fortalezcas, Señor, y que si alguno en Cristo hoy está viendo que no es cristiano, está viendo que no le interesa a Dios, que tú puedas traer ese arrepentimiento y la fe, Señor. Llamo si alguno ve que no es Cristo, que no es de Cristo, que hoy pueda ser el día de salvación para tu vida. No dejes pasar el día de hoy para arrepentirte y creer en Cristo. Rendí tu vida y tu corazón a Cristo, y Cristo hará una obra maravillosa en tu vida para salvarte. Ya la hizo en la cruz del Calvario. Cree solamente en Cristo como tu Señor y Salvador. En esta mañana, da el coraje, la fortaleza a tus hijos y a tus hijas para, Señor, estar bendecidos y fortalecidos en tu verdad. En el nombre de Jesús, todo hecho en el vínculo de la paz, en el amor de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento. Para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.